La mayoría de detalles del nacimiento, que encierran el nacimiento de Cristo Jesús, la mayoría los conocemos. La mayoría. ¿Que nació de una virgen? Claro que sí. El vocablo que fue traducido como virgen, y esto es lo que refutan los señores judíos, es que hay dos vocablos utilizados en su época. Y el que se utilizó en Isaías, el texto que usamos ayer, en Isaías 7:14, describía un detalle, y es donde ellos se agarran, de que no decía necesariamente tenía que ser virgen, sino que era una muchacha, posiblemente una niña. Fíjese bien, y esto es mejor todavía, y eso es lo que no pueden ver. Posiblemente una niña, y el milagro era que una niña quedara embarazada. No sé si me estoy dando a entender. En una época en la que pues ya muchachitas es que lo hacían. Hoy día es pues que hay niñas de 9 años, pero por tener relaciones sexuales es que lo hacen, que salen embarazadas. Entonces lo que impacta es que una niña que todavía no estaba desarrollada quedar embarazada. Es lo que implica la palabra. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y las traducciones que se han hecho se aplica a la palabra virgen. Y eso se saca de las palabras mismas de María. ¿Cómo es posible que yo quede embarazada? Le replica, como todo ser humano, le replicamos a Dios. Ella le argumentó al ángel: ¿cómo es posible que yo quede embarazada si no he conocido varón? ¿Qué implicaba entonces? Que era virgen. Por tanto, aquí el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Otro detalle es que ellos dicen que Cristo pues no se llamó Emmanuel, sino que le pusieron Jesús. Se agarran de detalles. Emmanuel significa Dios con nosotros. Significaba que ese que se estaba encarnando era Dios mismo. Hermano, lo que quiero que ustedes se lleven en su corazón es que lo que tenemos en la Escritura es una evidencia creíble, 100% creíble. Lo que nos cuenta el relato de Lucas. Lucas, recuerden, no fue un apóstol. Lo que Lucas hizo fue un reporte, una investigación de primera mano, contactó personas de primera mano, tomó partes de posiblemente como una base del Evangelio de Marcos. Y en base a eso fue contactando personas, a Pedro, a Mateo, a todos los que él pudo contactar, que vieron los milagros de Jesús, que oyeron sus enseñanzas, y eso fue lo que él escribió. Porque Lucas no vio nada. Él creyó por fe todo lo que el Evangelio dice. Lucas, en el capítulo 1, del 27 al 35, nosotros podemos ver esto. Con respecto a la situación entre María, lo que María reacciona. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. De ahí todos estamos de acuerdo. No hay ningún problema. Fíjese bien, sigamos leyendo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjese bien que la palabra Señor aplicada acá es la palabra kurios, que es Señor, utilizada en algunos estratos como una palabra de respeto, pero en su mayoría era un título de divinidad. Y más adelante usted va a ver que también a ese niño que iba a nacer se le dice Señor, se le dice kurios, dando a entender que ese niño que estaba naciendo era divino, no era cualquier niño. Sigamos leyendo, dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación? O sea, ¿qué saludo es este? Vamos. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Si usted se fija, y volvemos a repetirlo, siempre que Dios busca a alguien, busca relación con el hombre siempre reacciona con miedo. Lo mencionamos ayer y en otros días anteriores. Siempre. Porque creemos que Dios viene a castigar, a romper y a descuadrarnos todos. No, viene a bendecir. Le dice, has hallado gracia delante de Dios. Siguiente. Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Fíjense bien, ha llamado Hijo del Altísimo. Y recuerden, el contexto judío de ser hijo de Dios significaba es Dios. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué implicaba? Que era virgen. Que era una muchacha, sí, pero también era virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, hermano. O sea, yo quiero que usted se vaya con la convicción. Nosotros no celebramos esto por paganismo. Este día no lo celebramos por paganismo. Lo celebramos primero porque no sabemos qué fecha nació Cristo. Y si agarramos una, no importa cuál sea. Amén. La cosa es enfocarnos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ese es nuestro enfoque. Que tuvo que nacer en algún tiempo, en alguna época, para cumplir un propósito como mencionamos ayer. Y ese propósito era salvarnos a todos nosotros. Lucas 2, 8 al 11. Salvarnos a todos nosotros, a todos, ¿verdad? Es efectivo pues para todo el que tiene fe en Cristo Jesús. Y menciona esto, fíjese bien. Usted conoce esta escena. Cristo ya prácticamente ha nacido y los ángeles vienen en el momento del parto, se aparecen a unos pastorcitos en el campo. Lo que implica, fíjese bien, que no podía ser esta época. Porque en esta época los rebaños están dentro de un corral. Es demasiado frío para tenerlos en el desierto. Y vuelvo a repetir, no importa la fecha. Importa el evento. Igual, no sabemos exactamente la fecha en que Cristo murió. Se especula cuándo fue. Lo importante no es la fecha, lo importante es el evento, lo que sucede. Entonces había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mientras Cristo estaba naciendo, José, María estaban en el lugar allí, en el pesebre, acomodando a Jesús. En ese momento aparece los ángeles al mismo tiempo, dice, y estaban estas personas, estos cuidando su rebaño. Dale. Y aquí que se les presenta primeramente un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Vuelve a surgir el miedo. Vuelve a surgir el miedo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nuevas de gozo, fíjate bien. Sigamos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Curios. La palabra griega utilizada acá también es Curios. Cristo Dios, Cristo el Señor, el divino, un Salvador. Recuerda, hermano, el pleito que tenemos con los hermanos, bueno, no les podemos decir hermanos, pero por respeto les decimos con los judíos, es ese detalle. Que Cristo vino, y vamos a ver textos claros con respecto a eso, como Mateo 1:21. El Curios, Dios encarnado, el Hijo de Dios, vino a salvarnos de nuestros pecados, no de una opresión política. Y ellos siguen diciendo pues que el Mesías, y siguen esperando al Mesías que va a salvarlos de una opresión política. Si fuese así, este no fuera el tiempo del regreso de Cristo, porque Israel no está bajo una opresión política. Israel está gozando de una libertad que quizás nunca habían gozado, nunca la habían tenido. Y usted puede estudiar historia. Cuando llegaron y después de la muerte de Josué,
El pueblo israelita quedó prácticamente disperso por regiones, no quedó unido. Y eran oprimidos por por los madianitas, por cualquiera que fuera un poquito más ordenado en su forma de vivir, los derrotaba a ellos. Y usted puede estudiar toda la historia, los romanos los terminan echando. En el tiempo de los romanos no fueron libres. O sea, podemos ver en toda la historia, fueron pocas las temporadas y épocas en las cuales tuvieron gobierno propio. Saúl primero, David, pero pasaron guerreando y luchando para mantener y sostener eso. No tuvieron paz, sí, pero el imperio de David, él lo acrecienta, se lo da a Salomón, y Salomón gobierna por 40 años y son el único registro en el cual Israel tiene 40 años de paz. El único registro que existe. De ahí para allá muere Salomón y comienza otra vez una etapa convulsa de Israel, hasta terminar con la expulsión por los romanos y la destrucción de Jerusalén. Israel ahorita acaba de cumplir, ¿cuánto? 70 años de haber sido establecido nuevamente como una nación libre, soberana, claro. Se gobiernan a sí mismos, no dependen de nadie. Si bien es cierto, hay opresión militar y terrorista alrededor de ellos, pero no tienen una opresión política. ¿Puede ver eso? Entonces, si fuese eso una señal para ellos, tendrían que ver que no hay posibilidad entonces de que el Mesías de ellos venga. Porque no quieren reconocer que el Mesías que vino, nuestro Mesías, es el que había de venir. Y seguirán esperando el de ellos, ¿verdad? Y recuerde pues que proféticamente van a recibir al anticristo como tal. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde, hermano, y esto es lo que nos da una gran paz y una gran misericordia de parte de nuestro Dios. No importa cómo seamos, aún si usted va y lee todo el relato de Lucas, en el capítulo 1, vamos a ver un par de textos más de eso, usted puede ver que la misma María se sentía indigna, completamente indigna, al haber sido escogida como madre de Jesús, indigna. Y cuando dice eres llena de gracia, porque eres llena del favor de Dios, y todo aquel que el Espíritu Santo le abre la mente para poder reconocer a Jesús como su Señor, está experimentando la misma gracia. Lleno de gracia. Y es esa gracia la que nos da el respaldo de poder decir: gracias, Jesús, por haber nacido, porque no te importó mi pecado y viniste a salvarme, a darme el privilegio de conocerte, de poder ser salvo, a pesar de quién soy yo, a pesar de que soy lo más vil. Y no te importó, no te interesó, me has salvado. Amén, hermano. Porque casi siempre cuando hablamos de la salvación, casi siempre nos fijamos en cómo estamos viviendo, quiénes somos, cómo estamos, qué último pecado cometimos. Nuestra mente nos manipula hasta allí y nos lleva ahí siempre. Y se nos olvida que la salvación es por gracia. Es un regalo completo y total de nuestro Señor Jesús, porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados, a Israel primeramente y luego a nosotros, el pueblo gentil. Lucas capítulo 1, 45 al 47. Fíjate bien, esta última palabra que está aquí la dice Elizabeth, y dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte de él, Señor. O sea, todo aquel que cree es bienaventurado. Y en este contexto, la prima de María le está diciendo: tú eres bienaventurada porque has creído. Porque en el momentito que el ángel se le presenta, María se da cuenta que también Elizabeth, que era una señora ya de muy avanzada edad, estéril, el Espíritu Santo la hace también quedar embarazada, pero no por obra de él mismo, sino que le da la virtud a Zacarías, que también ya estaba viejillo, para que pudiese nacer. Y María, al darse cuenta, sube a la montaña a verla, y hay una plática entre ellas y muy larga como para que pueda leerla nosotros, ¿verdad? La lees en tu casa. Y el final de la plática fue esta. Entonces María le dijo lo que había pasado. Elizabeth reacciona. El niño llamado Juan el Bautista, después en el vientre de esta mujer,
cuando entra y oye la voz del saludo de María, dice la Biblia, que se regocija y se revuelve en el estómago de esta mujer. Oiga, reconociendo que María es la privilegiada, ¿verdad? Hermoso, hermoso en su contexto. Vamos a Mateo 1, del 18 al 25. Como estamos tocando cosas que usted ya sabe, pero que tenemos que mencionar porque es en esta época. Porque por lo general en el transcurso del año no lo hacemos. El nacimiento de Jesucristo. Mateo es un poquito más escueto, va al grano. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. Recuerde que desposada significaba comprometida. Algún día les explico todo el contexto del matrimonio judío. Ahorita por el tiempo no lo vamos a hacer. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Sigamos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjese bien, o sea, cuando José se da cuenta que el estomaguito está creciendo, al principio quizás pensó que era una mala comida. ¿Qué le está pasando a esta doña? ¿Comió de más o muchos frijoles o qué? ¿Qué pasó? Pero después se dio cuenta con María porque ella estaba embarazada. Y usted sabe la duda del ser humano, o sea, así como no, un milagro. ¿Cómo no? ¿Ah? Debe haber reaccionado si aquellos reaccionaban con temor, este debe haber reaccionado con incredulidad. Por completo. Y entonces dijo, como la amaba y era justo, no quería que la mataran, ¿verdad? Él quiso irse para que después dijeran que él era el que la había usado y se había después ido. Y así pues libraba la vida de María. Y él quedar como el infame que la había burlado y infamado y etcétera. Sigamos leyendo. Pero, fíjense bien, hay peros acá. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y hermano, qué privilegio de ver un ángel del Señor que sea soñando, ¿ah? ¿Cuántos hemos cometido errores donde hemos esperado que un ángel aparezca y nos diga: no lo hagas, quédate allí, o vete antes de que te vaya mal? Pero aquí el ángel, ¿verdad?, aparece en un sueño y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y se lo confirma, le dice: no te preocupes, esto es obra de Dios. Dios lo está haciendo. No tengas ningún temor de tomar y de recibir a esta mujer, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese bien, leímos en Isaías este versículo, una profecía que tiene aproximadamente 700 años de haber sido escrita cuando Cristo nace. Matemáticamente, según los teóricos matemáticos, es imposible que una profecía se cumpla en una sola persona. Y vamos a leer unas profecías que Cristo cumple en su vida. Una sola es casi imposible, ya no digamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, y una cantidad de ellas. El siguiente versículo dijo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Siguió el proceso, ¿verdad?, del desposorio. Va y la trae, se la lleva a la casa y etcétera, ¿verdad? Y pasa pues que tiene que esperar que María dé a luz, y dice: pero no la conoció. Fíjese bien, conocerla en el contexto bíblico es tener relaciones sexuales. Así que todos los que siguen pensando que la virgen siguió siendo virgen después del parto, es posible, pero después del parto y pasado el puerperio, el tiempo de presentarlo, y ¿ustedes creen que José le iba a pasar rezando toda la vida? Y la conoció. Eso implica, tuvo relaciones sexuales. Pero
¿Hasta cuándo? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Fíjese bien que este texto es importante, hermano. Porque aquí, aunque José es el padre adoptivo, aquí se da por sentado que es el hijo primogénito de José también. Y las iglesias tradicionales enseñan que José ya iba con hijos y que ya estaba bien viejito. Y que por eso que tampoco pudo tocarla. La Biblia dice, la conoció, esperó que tuviera el niño y que se llevara su periodo de purificación, etcétera. Y dice, y no la conoció. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvo su hijo primogénito. Aquí dice el primogénito de José. Está implícito porque está hablando de José, no está hablando de María. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Está hablando claro de eso. Fíjese bien entonces. Hoy vamos a Lucas capítulo 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Este es uno de los detalles que muchos critican que no hay prueba. Lo vamos a platicar en el transcurso del año. El próximo año va a estar muy divertido en la enseñanza, no se lo pierda. Vamos a comenzar hablando del Espíritu Santo en la familia. Vamos a ir hablando de los temperamentos, pero también vamos a ir hablando de argumentos apologéticos o argumentos para defender la Biblia, sin la Biblia. Fíjese bien, porque alguien que no cree en la Biblia, usted no lo va a evangelizar con la Biblia porque no cree en la Biblia. ¿Estamos? ¿Por qué en Mateo? ¿Por qué en Romanos? Si no cree en la Biblia, pues no le va a sacar Romanos. Tiene que debatirlo con argumentos. Esto, bueno, solo vamos a ver el próximo año primero. Si se me olvida, me acuerdan, por favor, porque el alemán ya está llegando a la casa. El Alzheimer, hermano, el Alzheimer. Y dice de parte de César Augusto que todo el mundo fuese empadronado. El empadronamiento usted ya sabe qué es, ¿verdad? Que fuera registrado con motivos de hacer taxes. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea. José vivía en Galilea, pero era de descendencia de David. Igual que María era de descendencia de David. Por consiguiente, su raíz familiar era Belén, ciudad del rey. Así era conocida la Belén. Belén, ciudad del rey, o del rey David, ¿verdad? La ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David. Fíjense bien que aquí sigue siendo implícito que el movimiento se da por José, que es el padrastro de Jesucristo. Y disculpe si utilizo la palabra padrastro, pero eso es lo que era. No fue el padre que lo engendra. El siguiente. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz, oiga bien, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿El primogénito de quién? Porque ahorita ya está hablando de quién. De María. Entonces, en el de Mateo dice el primogénito de José. Aquí dice el primogénito de María, porque está hablando de que María estaba encinta y lo envolvió en pañales. ¿Ve que de los dos lados está hablando que era el primogénito? ¿Y qué significa primogénito? El primero de otros, el primero de varios. Si María no hubiera tenido más hijos, hubiera dicho igual cuando hablan de la relación de Dios con Jesús, que es unigénito. Pero la palabra primogénito implica que es primero en origen, porque va a haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Unigénito, único en origen. No hay más. No existe un 2, un 3, porque es unigénito, único. Y cuando dice primogénito de José y dice primogénito de María, es porque tuvieron más, ellos dos. No es que eran primos, no es que eran hijos de José que traía de otro matrimonio porque era viudo. Todo eso no se puede respaldar con la Biblia. Lo que la Biblia respalda es que José y María tuvieron más hijos juntos. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Disculpe si le estoy quebrando, hermano, su corazón al estarle sacando estos versículos, pero ahí están. Y están en la Biblia católica también. Y los puede revisar en su casa.
Dicen igual. El único que no está, por desgracia, es el de Mateo, ¿verdad? Donde dice en el versículo 25, y no la conoció, hasta ese versículo no lo busco en la Biblia católica porque se lo han sacado. Bien, entonces, ¿cuándo llegó la Navidad realmente a tu vida? Porque Cristo vino para manifestarse, para salvarnos. Pero la Navidad no llegó para ti un 24 o un 25 de diciembre. ¿Sabías eso? ¿Cuándo llegó la manifestación del Hijo de Dios a tu vida? Cuando tú dijiste: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. ¿Entienden, hermano? Ahí llegó la Navidad, porque ese es el propósito de Dios, poner paz entre Dios y el hombre, lo que predicamos el día de ayer, el salvarte. Ese es el máximo propósito de Dios. Y ese es el momento, cuando nace Cristo en tu corazón. Esa es la verdadera Navidad. Y nosotros podemos celebrar ese acontecimiento 365 días al año. O sea, todos los días. Todos los días, porque ese día nosotros entramos más bien a la salvación. Entramos y ya no salimos del día de descanso, del día de reposo que es Cristo Jesús. Es el día que nosotros, en el tiempo que damos allí, y no importa cuál, yo no sé si tú te acuerdas qué día fue. Puede haber sido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y puede ser que tampoco te acuerdes exactamente qué fecha era cuando tú recibiste a Jesús. La fecha no importa. Bueno, hay iglesias que dicen: si no te acuerdas de la fecha es porque posiblemente no pasó, así que vuelve a recibirlo. No importa que te acuerdes de la fecha. Lo que importa es que te acuerdes del hecho, del evento. Igual que no importa la fecha cuando Cristo nace, no importa la fecha que Cristo muere, lo que importa es el hecho. Lo que importa es el hecho. Hermano, usted puede ver todo esto siempre en la Escritura. Hechos que muchos han tratado de refutar y que muchos seguirán tratando de refutarlo. Se han escrito cantidad de libros tratando de contradecir lo que la Biblia dice. Cantidad. Fíjate bien lo que dice Primera de Juan 1:1 al 4. Y vamos a resumir algunos textos, ¿verdad? Porque yo sé que algunos no desayunaron, no almorzaron y están esperando ir a matar al chompipe para cocinarlo. El chompipe, pavo, ¿cómo le llaman? Guajolote. Sopilote no va. Ok. Fíjense bien lo que dice Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, Juan está hablando de que él era testigo de todo esto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, o sea, la vida, la esencia de la vida, que era Dios mismo, fue manifestada en Cristo Jesús. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La pudimos ver, la pudimos palpar, pudimos oírlo, pudimos verlo. Hermano, una de las formas en las cuales se puede, la Biblia es una evidencia histórica. Así como tú tienes que verla, una evidencia histórica, que cuando la alta crítica la comienza a analizar y a ver, desde el punto de vista como se analiza la literatura actual, le sacan problemas. Pero cuando se comienza a analizar desde el punto de vista histórico en que fue escrito, no le encuentran ni uno. Para darte un ejemplo, la Odisea, el libro de esta obra fantástica, la Odisea, de Homero, si no me equivoco, la analizan en base al contexto de la literatura de la época. En base al contexto de la literatura de la época. Entonces, ¿por qué no hacerle el mismo estudio a la Biblia en el contexto de su época? Y es ahí donde tenemos que ir. ¿Me estoy dando a entender? De esa forma, ¿verdad? Entonces la alta crítica tiene que hacer lo mismo para que nosotros podamos entender. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Fíjate bien.
Pablo menciona en el 1 de Corintios, no lo busquen, no lo cambien. 1 de Corintios, en el capítulo 15, si tú lo quieres leer en tu casa del 1 al 5, está hablando de ciertos pormenores en los cuales Pablo está diciendo claramente que de lo del evangelio, de la enseñanza de Jesús, de la resurrección de Jesús, habían testigos con vida todavía cuando él escribió la carta a los Corintios. Les está diciendo, no me creen a mí, vayan y pregúntenle, hay gente que está viva todavía y usted no va a encontrar literatura de la época que contradiga lo que los apóstoles enseñaron. No existe, no la hay. Comenzaron a surgir llamados evangelios que fueron prácticamente inventados, ¿verdad? Cerca de 150 a 200 años después de Cristo. No, y que ponían nombres de los apóstoles, pero los apóstoles ya estaban muertos, no pudieron haberlos escrito ellos, a lo que les denominan los evangelios perdidos. Pero de la época de Jesús no existe nadie que pudiera refutar los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y esa es evidencia para nosotros. Este libro es una evidencia histórica, y es lo que Juan está diciendo aquí, y lo que está diciendo Mateo, lo que dice Juan con respecto al nacimiento de Cristo, así fue. No tengas temor en poner tu confianza y tu fe en eso. Así sucedió. Así sucedió. La Biblia tiene mucha evidencia de quién es Jesús. Sigamos leyendo, hijo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Recuerde que Jesús entrena a 12. Se cae uno, es puesto otro. ¿Y cuál era el propósito de ellos? Ir y predicar. Dar testimonio era yo vi. Y Juan lo dice, yo vi. Yo vi lo que sucedió. Yo doy testimonio de esto. No vio el nacimiento virginal, pero de eso hubo evidencia, ¿verdad? Porque Juan era menor que Jesús, ¿verdad? No podía estar. Pero de lo de la enseñanza, los milagros, claro que los pudo ver. Para que también vosotros, fíjese bien, para que también vosotros, incluidos nosotros, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Siguiente. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Tienes gozo, hermano? Amén, pastor, aleluya. Amén, claro, tengo gozo, oh, sí, aleluya. ¿Tiene gozo, hermano? Ahí está. Si va a aplaudir, no aplauda aguado. Échele un poquito de almidón ahí para que endure, por favor. Bien. Te voy a leer unas profecías. En una plática que tuvieron por ahí con un señor agnóstico que no creía. Esto lo voy a hacer leído, hermanos. Este es un testimonio de eso, escrito por el doctor James Kennedy. Dice, hace algún tiempo, voy a leer de corrido, voy a mencionar algunos textos, no se van a proyectar. No se van a proyectar. Hace algún tiempo, dice el doctor James Kennedy, tuve la oportunidad de hablar con un hombre que no creía en absoluto que las escrituras fueran una revelación de Dios. Era un escritor elocuente e instruido. A pesar de ser muy culto, ignoraba por completo las pruebas de la veracidad de la fe cristiana y de las escrituras que le dan a conocer. Este doctor James Kennedy es un especialista en apologética. Apologética significa defensa de la fe. Él decía que la Biblia era simplemente un libro escrito por hombres, como cualquier otro libro. Entiendo su punto de vista, le dije, pero me gustaría leerle algunas afirmaciones sobre cierta persona y que usted me diga con certeza de quién le estoy hablando. Fíjate bien. Yo sé que son textos que son muy conocidos por ti, y si no los has conocido, cuando tú los escuchas, tú vas a decir, ok, sí, es real, ¿verdad? Es de lo que más o menos he escuchado. Fíjese bien, dice Salmo 69:4, se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido.
Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Y era el pastor, y serán dispersas las ovejas. Zacarías 13:7. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro de Jehová. Zacarías capítulo 11, 12, 13. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Miqueas 5:1. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. El que no sabe qué es mesar la barba, es arrancarla, que alguien venga y se la arranque en pedazos. Yo no sé si te ha pasado eso. No sé, te han jalado los pelitos de la patita de acá. Se siente horrible. Imagínate, la sensibilidad que hay en toda esta parte es grande, y que te la arranquen. Si empiezas con la rasuradora, por muy suave que sea, arde y duele. Imagínate arrancarla. Bueno, sigamos acá. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 56. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabe qué es horadar? Perforar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. Derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53:12. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Ni quebraréis hueso suyo. Éxodo 12:46. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34:20. Mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí se está refiriendo: no vas a dejar que su cuerpo se pudra. Salmo 16:10. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yah, Dios, Jehová Dios. Salmo 68:18. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate bien, todo esto que hemos leído pertenece al Antiguo Testamento. Si yo te pregunto, ¿de quién está hablando? ¿De quién crees tú que estaba hablando todo esto? De Cristo Jesús, lo que nosotros conocemos como profecía. Fíjate bien lo que te voy a mencionar. Se ha escrito contra la historia, se ha escrito contra los profetas, contra un montón de cosas, para tratar de contradecir la Biblia, pero nunca han podido atacar la profecía. Nunca. Han habido unos que otros locos de la alta crítica, que se llama escuela de alta crítica, ¿verdad? Pero será alta porque tal vez se suben a las escaleras, porque de sabiduría no tienen nada. Dicen que muchas cosas que se mencionan antes de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, que le escribieron después. Pero se ha encontrado evidencia de que también eso fue escrito mucho antes, ¿verdad? Con respecto a la profecía que Dios había dado, que Jerusalén iba a ser destruida, ¿verdad? Como el libro de Jeremías, por ejemplo.
Y viene este doctor Kennedy y dice: ¿sobre quién estuve leyendo? Le preguntó a esta persona, así como yo les acabo de preguntar. Es obvio que leyó sobre la vida, el ministerio, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, respondió el agnóstico. O ateo, como tú le quieras llamar. ¿Le queda alguna duda al respecto? No podría tratarse de ninguna otra persona, responde este señor que se la llevaba de inteligente. Entonces el doctor le dice: quisiera que sepa, respondí, que todos los textos que acabo de leer fueron sacados del Antiguo Testamento, cuya escritura se completó unos 400 años antes del nacimiento de Jesús. Ningún crítico, ningún ateo, ningún agnóstico argumentó jamás que alguna de estas declaraciones se haya hecho después del nacimiento de Jesús. Es más, fueron traducidas del hebreo al griego en Alejandría unos 150 años del nacimiento de Cristo Jesús. Si este fuera solamente un libro escrito por hombres, podría explicarme, óigame bien, yo le hago esta pregunta a usted también. Muchos dicen la Biblia fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres, eso no lo negamos. Pero esos fueron hombres inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, le preguntan de una forma directa: ¿podría explicarme de qué manera se escribieron estas palabras? Si muchos de estos escritores no se conocieron entre sí. De los Salmos a Isaías hay una cantidad de años que para qué le cuento, no se conocían. De Isaías a Zacarías otra cantidad de años. De Isaías a Zacarías fueron aproximadamente, si no mal me equivoco, unos 300 años aproximadamente. Entonces, para que tú te hagas tus cuentas. Entonces, ¿cómo pudieron darse cuenta que estos hombres iban a escribir casi lo mismo? Lo único que cada uno iba dando una porción de lo que iba a pasarle a Cristo Jesús. Como mínimo 400 años de que Cristo naciera. Y hay evidencia para que tú sepas, ¿verdad?, que la primera traducción que sufrió la Biblia del hebreo fue al griego. Y esa traducción se conoce como la Septuaginta, que fue 150 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Verdad? Para el que no me crea, pues métase a Google ahí, aparte de ver, ¿verdad?, Facebook, gaste sus datos de otra forma. Amén. Bien, entonces dice, la respuesta del hombre dice: no tengo la menor idea. Esta persona estaba completamente confundido. Nunca antes había escuchado estas cosas. Es indudable que no pueden explicarse a partir de ningún presupuesto puramente humano. No puede argumentarse desde ningún punto de vista de cómo pudo haber sido escrito y haberse cumplido al mismo tiempo. Sigue diciendo el doctor: vale la pena mencionar que en ningún otro escrito religioso del mundo encontramos profecías específicas como las que contiene la Biblia. Usted no encontrará predicciones proféticas semejantes en los escritos de Buda, Confucio, Mahoma, Lao Tse o del hinduismo. Y muchos dicen que hay profetas. Son profetas, pero no escriben profecía. Entonces, si no escribe profecía, pues no son profetas. En cambio, la Biblia hay más de 2000 profecías, la mayoría de las cuales ya se han cumplido. Son tan específicas que no hay escape. Si no se cumplen, no hay excusa. ¿Qué explicación tienen? Se han realizado muchos ataques contra las escrituras, pero no se ha escrito un solo libro que desautorice las profecías. La Biblia ha recibido ataques en muchos aspectos, pero el punto principal que pone en evidencia la inspiración de Dios es que aquello que predice infaliblemente se cumple. Infaliblemente. Las profecías bíblicas son insólitas. No conozco a nadie que haya profetizado que algún ser humano se levantara de entre los muertos y ascendería al cielo. Es algo extremadamente improbable. La posibilidad de que ocurra por coincidencia no se puede calcular. En conclusión, la Biblia no es tan solo un libro escrito por los hombres, es un libro escrito por Dios a través de hombres, y el corazón de su mensaje profético es Jesucristo mismo. Amén, hermano.
¿No te alegra que Dios haya tenido tanta misericordia de nosotros que Él participara su mente con nosotros a través de su escritura? ¿No le da gracias a Dios por ello? Porque a través de ello tenemos el testimonio del nacimiento de Jesús. No importa la fecha, pero tenemos el testimonio de que sucedió. Tenemos el testimonio profético de cómo iban a pasar muchas cosas en la vida de Jesús, en su nacimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Todas se cumplieron. Las profecías de Jesús que no se han cumplido se cumplirán en el tiempo de su venida, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16. Cuando Pablo escribe esto se refiere al Antiguo Testamento en una forma directa, pero por extensión se aplica al Nuevo Testamento que estaba siendo escrito en su tiempo. Segunda de Timoteo, hijo, 3, 16. Toda la escritura, toda, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios que tú la tengas. Romanos 15, 4 al 6. Ya vamos a ir terminando, hermano, no se preocupe. Espero que haya dejado el pavo cocinándose a fuego lento, para que no lo encuentre quemado. Romanos 15, 4 al 6. Porque oiga bien, fíjate bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, Dios quería participarnos y instruirnos a través de la escritura, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Siguiente. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Recuerde, Cristo Jesús es el espíritu de la profecía. La esencia del mensaje de la Biblia es Cristo Jesús. Esa es la esencia del mensaje en su totalidad. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú te alegras, a mí me alegra, hermano. Yo tengo un respeto por la Biblia como usted no tiene una idea, ¿verdad? Me agrada abrirla, leerla siempre, a pesar de que tenemos años de hacerlo, desde los 11 años. Siempre aprendo. Siempre hay algo nuevo que podemos descubrir. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender. Hay algo nuevo que podemos enseñar. Porque es palabra de Dios y es palabra viva. Primera de Pedro 10, Primera de Pedro 1, 10 al 12, vamos a ir terminando. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ellos trataron de entender lo que ellos estaban escribiendo. Dice, ay, qué bonito. Y usted va a ver, imagínese, Dios les dio el privilegio de escribirlo, pero no de entenderlo. Hasta cierto punto. Fíjese bien, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, de qué se trata esto. Pero el versículo siguiente dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Parte de las profecías que hemos leído hoy, ¿verdad? Decían, bueno, ¿y esto que escribí, Señor? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo va a ser? Siguiente. A estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, mientras más indagaban, lo que el Espíritu Santo les respondió, esta revelación no es para ustedes, es para los que van a estar después de la resurrección de Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos el privilegio que, oye esto, los profetas lo escribieron, pero el privilegio de entenderlo es nuestro. Oye, ellos el privilegio hermoso de escribirlo es grande, pero es más grande el entenderlo. Amén, hermano. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Otro detalle, ni los ángeles lo entienden. Quisieran participar de esto. Quisieran experimentar lo que nosotros sentimos cuando somos guiados y llenos del Espíritu Santo. Quisieran participar en andar repartiendo trataditos
quisieran participar en andar evangelizando, pero Dios mismo les dice: este no es trabajo de ustedes, es de la iglesia. Yo sé que a muchos no les gusta el evangelismo, pero es un privilegio grande el poder hablar de parte de Dios. Hermano, que Dios te bendiga. Deja que Cristo te guíe, que esa Navidad que tú tuviste cuando recibiste a Jesús como tu único suficiente Salvador personal se multiplique 365 días. Y que esa hermosura que tú sentiste, esa llenura que tú sentiste cuando dijiste sí acepto a Jesús, la puedes experimentar siempre. Feliz Navidad y que Dios te bendiga.